Bienvenidos a nuestro curso de Física Mecánica. Les habla Francinelli Jiménez García, docente de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy veremos en nuestra sesión las cantidades cinemáticas que nos ayudarán a entender las razones del movimiento de los cuerpos, muy particularmente sus características, velocidad, posición, aceleración, etc. Les invito a que vean este video introductorio. El movimiento es el fenómeno más obvio que observamos a nuestro alrededor y que ha inquietado al hombre desde tiempos inmemorables. Las hojas que caen, los animales corriendo o volando, el giro de nuestro planeta alrededor de su propio eje y alrededor del Sol, entre muchísimos otros, son ejemplos de movimiento. Aristóteles, uno de los grandes filósofos de la antigua Grecia, fue uno de los primeros en intentar describir el movimiento. Una de sus ideas más importantes explicaba que la manera en que caen los cuerpos depende de su peso. Entre más pesado sea un cuerpo, más rápido cae. Siglos más tarde, el astrónomo polaco Nicolás Copérnico, a partir de sus observaciones, explicó el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Gracias a su obra sobre las revoluciones de los cuerpos celestes, es considerado como el fundador de la astronomía moderna. Años después, Galileo Galilei realizó sus famosos estudios sobre caída libre y movimientos de esferas sobre planos inclinados con el fin de comprender algunos aspectos del movimiento, como el movimiento de los planetas y las balas del cañón. Galileo comprobó que la caída de los cuerpos no depende del peso como se pensaba, derribando así siglos de creencias aristotélicas. Posteriormente, Isaac Newton realizó el mayor aporte conocido al estudio del movimiento, donde se destacan las 3 leyes que llevan su nombre. Como ellos, muchos otros pensadores han estudiado el movimiento y han hecho grandes aportes a la ciencia. Hasta ahora, hemos hablado del movimiento, pero no hemos tratado de definirlo. Diremos que un objeto se encuentra en movimiento relativo con respecto a otro cuando su posición, medida relativa al segundo cuerpo, está cambiando en función del tiempo. Por otro lado, si esta posición no cambia con el tiempo, el objeto se encuentra en reposo. La cinemática es una rama de la mecánica clásica que estudia y describe el movimiento de los cuerpos, pero sin analizar las causas que lo producen, concentrándose en el estudio de la trayectoria en función del tiempo. Por ejemplo, cuando un balón es pateado por un futbolista, este describe la trayectoria parabólica desde que es pateado hasta que regresa al suelo, y nos interesa estudiar su movimiento, pero sin importar por qué se mueve así. En este capítulo se hará una descripción del movimiento a través de conceptos cinemáticos, tales como posición, desplazamiento, rapidez, velocidad, aceleración, además de un desarrollo con la estructura matemática para poder construir modelos de los movimientos de los cuerpos. Muy bien, vamos a iniciar con una pregunta motivadora. Yo sé que el video ha sido suficientemente motivador, pero quisiera que te preguntara lo siguiente. ¿Has visto muchas veces a los velocistas en sus carreras atléticas? Pues bien, te cuento que un velocista comúnmente en el primer tercio de su carrera está acelerando, es decir, aumentando su velocidad, mientras que en el resto de la carrera lo normal es que su velocidad reduzca gradualmente. La pregunta que nos podríamos hacer, ¿es correcto decir que el velocista acelera mientras su velocidad disminuye? Allí introducimos un concepto que es desaceleración, es decir, el velocista acelera cuando desacelera. Parece un trabalenguas, pero es una pregunta interesante que podemos revisar al final de nuestra sesión de hoy. Bien, vamos a empezar hablando entonces de las cantidades cinemáticas y vamos a establecer algunas definiciones importantes para entender el movimiento de los cuerpos a lo largo de toda esta temática. Las cantidades cinemáticas que vamos a hablar tienen que estar referenciadas primero que todo a un concepto de partícula. Entonces vamos a definir qué es una partícula. Pues bien, una partícula básicamente es cuando consideramos un cuerpo y decimos que toda su masa está concentrada en un solo punto y que no vamos a tener en cuenta su forma, su tamaño, sus dimensiones, sino que solamente nos preocuparemos por la masa ubicada en un lugar puntual. En ese momento decimos que los cuerpos los estamos definiendo como partículas puntuales. Esa es nuestra primera definición que quiero que tengas en mente porque a lo largo de toda esta sesión y otras que vendrán vamos a hablar todo el tiempo de la cinemática de una partícula. Segunda definición, cuando hablamos de movimiento debes tener muy en cuenta que se requiere un sistema de referencia para poder hablar de movimiento. Entonces, ¿qué es el sistema de referencia? Pues no es más que ese sistema bajo el cual tú vas a poder definir tus cantidades cinemáticas y tienen que ver con un sistema coordenados. Por ejemplo, si estamos en R1, es decir, el movimiento de los cuerpos es en una sola dimensión, nuestro sistema coordenado será un punto, como lo denotamos acá, un origen de coordenadas 0 u O, y a partir de él definiremos cómo el cuerpo se mueve en una u otra dirección. Este sería para un movimiento en R1. Un movimiento en el plano requiere de un sistema de 2 coordenadas XY. Entonces podemos decir que una partícula se encuentra en este punto
cuando se ha movido a lo largo del espacio. En este caso, una gráfica planar nos indica que tiene unas componentes X y Y en su movimiento. Y si la partícula se mueve en el espacio, entonces tendremos un sistema de coordenadas X, Y y Z, 3 ejes coordenados, como se indica, y entonces la partícula se encontrará en cualquier lugar de ese sistema de coordenadas. Todo estará referenciado a este punto que define ese origen de coordenadas, sea en R1, en R2 o en R3. Eso es lo que llamamos entonces un sistema de referencia. Es muy importante recordar que los sistemas de referencia son imprescindibles siempre que vayamos a analizar un movimiento. Tercera definición, el concepto de trayectoria. ¿Qué es la trayectoria? Es el conjunto de puntos seguido por una partícula cuando se encuentra en movimiento. Veamos los ejemplos en nuestros sistemas coordenadas. En R1, por ejemplo, una partícula puede viajar de un punto a otro, a un lado o al otro, y entonces seguirá una trayectoria que, como ustedes pueden observar, no puede ser más que una trayectoria rectilínea, ¿cierto? O sea que se va a mover en trayectoria, repito, rectilínea. Esto es lo que llamamos un movimiento rectilíneo. Ahora, cuando el movimiento es en el plano, la partícula puede seguir una curva cualquiera. Por ejemplo, esta podría ser la trayectoria de esa partícula. A medida que el tiempo va pasando, pasa de un punto P1 a un punto P2, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esa sería nuestra trayectoria, que es una curva C. Ahora, si el cuerpo se mueve en el espacio, ¿cierto? Como lo que tenemos acá, nuestro sistema de coordenadas tendrá que tener estas 3 y entonces puede seguir una trayectoria, por ejemplo, como esta. La partícula se mueve a lo largo de una trayectoria C y pasará de un punto P1, P2, etcétera, y a eso es a lo que llamamos trayectoria. Entonces, la trayectoria, repito, es el conjunto de puntos a lo largo del cual una partícula describe su movimiento. Ese es un tercer concepto importante cuando hablemos de movimiento de los cuerpos y cantidades cinemáticas. Muy bien. Ahora, con este panorama de partículas, sistema de referencia y trayectoria, podemos definir otras cantidades cinemáticas que describen el movimiento de los cuerpos. Cantidad denominada posición. ¿Qué es la posición? La posición, tengan mucha atención con esto, es una cantidad vectorial. Veamos. La posición es un vector. Ya habíamos hablado de las cantidades vectoriales, que me indica el punto exacto donde se encuentra una partícula a medida que el tiempo va pasando. Veamos en una dimensión. Si el objeto se encuentra en este punto de la trayectoria, que ya dijimos es una trayectoria rectilínea, el vector que va del origen hasta ese punto es al que llamaremos el vector posición. Me designa el lugar donde se encuentra la partícula respecto a un sistema de referencias a medida que el tiempo va pasando. Ahora, si estoy en un sistema en el plano, en un movimiento en el plano, el punto P1, ¿cuál será la posición de ese punto? Será el vector, como observamos aquí, que va desde el origen de coordenadas hasta ese punto P1. Observen que es un vector en 2 dimensiones, pero puedo estar en el espacio. ¿Cuál será la posición, por ejemplo, de una partícula que está en este sitio? Pues será este vector en el espacio que tendrá 3 coordenadas. El vector posición se designa con la letra R, entonces lo llamaremos R, para cualquiera de nuestros casos, movimiento en R1, movimiento en R2 o movimiento en R3. Ahora, es muy importante este tema del vector posición porque a partir de él vamos a poder calcular otras cantidades como el desplazamiento, por ejemplo. Antes de hablar del desplazamiento, quiero que tengas en cuenta lo siguiente. Aquí el vector R solamente tendrá una componente, por ejemplo, solo X, o solo Y, o solo Z. Entonces yo diré que es una cantidad en X en la dirección Y. Mientras si estoy en el plano, mi movimiento en el plano, el vector R tendrá 2 componentes, una en X y otra en Y, es decir, X en Y más Y en J. Pero si estoy en el espacio, mi vector R tendrá 3 componentes, X en Y más Y en J más Z en K. Observan que son vectores que están distribuidos en el plano o en el espacio. Ahora, gracias a esta cantidad vectorial que se denomina la posición, podemos definir otras características. Definamos, por ejemplo, qué es el desplazamiento.
El desplazamiento es una cantidad vectorial que designa el cambio de posición de una partícula. Observen, cambio de posición, estrechamente relacionada entonces con la posición. Como miran allí en nuestra diapositiva, tenemos un móvil y vamos a hacerlo en el caso particular del movimiento en una sola dimensión. Observan que hay una partícula, en este caso es un auto, pero no nos interesa ni su forma, ni su tamaño, ni sus dimensiones, sino exclusivamente el punto en el cual se concentra su masa. Como pueden observar, el vehículo se mueve desde una posición x1 hasta una posición x2. ¿Qué significa eso? Veámoslo acá. Si este fuera mi x1 y la partícula se moviese hasta este punto, este que está en negro sería mi vector x2. Por tanto, ¿cuál será el desplazamiento? El desplazamiento lo denotamos con la letra delta R, que significa cambio de posición, y me está indicando que es la posición 2 menos la posición 1, o sea, un R2, vectorialmente hablando, menos R1. Para el caso de una dimensión, esto es en general, ¿no? Para el caso de una dimensión, pues realmente lo designaríamos como delta X, x2 menos x1. Básicamente esa sería nuestra definición para el caso de una sola dimensión. En dos dimensiones entonces tendremos un delta R que implica un delta X más un delta Y, ¿cierto? Y para el caso de R en el espacio tendríamos un delta R, delta X en Y, más un delta Y en J, más un delta Z en K, ¿sí? Ahora, en esta primera parte lo que vamos a ceñirnos mucho es a la cinemática en una sola dimensión, por tanto trabajaremos muchísimo las cantidades delta X como posición en una sola dimensión. Muy bien, entonces allí tenemos nuestro vector posición, sea en R, en el plano, en el espacio, o delta X si es en una sola dimensión, en este caso la dirección de X. Importante, ¿cuáles son las unidades de esta cantidad física? Pues las unidades, vale la pena mencionarlo, como ven es cambio de posición y la posición se da en metros. Las unidades son metros, igual que para la cantidad física denominada posición, también se da en metros. Obviamente sus múltiplos y submúltiplos, pero como unidad fundamental en el sistema internacional los metros, que su símbolo es con la letra M, no lo olvidemos. Muy bien, ahora, hay otra cantidad física importante, aquí hemos hablado del desplazamiento, hablemos de la distancia. Han escuchado ese concepto y a veces lo confundimos mucho con el desplazamiento. ¿Qué es la distancia? Entonces vamos a definirlo. Este, repito, es el desplazamiento, pero ahora queremos definir un concepto que se llama la distancia. Es importante que diferenciemos estas dos cantidades físicas. Mientras el desplazamiento es una cantidad vectorial, la distancia es una cantidad escalar. ¿Qué y cómo está definida la distancia? Es una cantidad escalar que se define como la medida de la trayectoria. Observen, cuando el cuerpo se mueve desde un punto P1 hasta un punto P2 ha tenido este desplazamiento, ¿cierto? Que es esta diferencia entre X2 y X1. Pero a la vez, si solamente ha hecho este movimiento, pues la distancia es la misma. Casualmente, no porque por definición sean iguales, porque si el objeto hiciese este movimiento y fuese y volviese hasta acá, el desplazamiento podría ser el mismo, pero la distancia ya no, porque implicaría sumar todos estos metros de ida y regreso y entonces la distancia y el desplazamiento serían diferentes. Lo mismo pasa en el plano, en el espacio. Si la partícula está en este punto, este es el vector desplazamiento, mientras que la distancia implicaría la suma de toda la trayectoria de la curva, los metros que haya recorrido en la curva, ese se implicaría en la distancia. Lo mismo acá, podría tener un desplazamiento de P1 a P2, el vector delta R sería este, mientras que la distancia sería la medida de la curva, de la trayectoria. Entonces, la cantidad de distancia es una cantidad escalar completamente diferente al desplazamiento y que tenemos que tener cuidado con ellas de no confundirlas. Muy bien. Continuemos entonces. Ahora, ¿qué otras cantidades físicas podemos definir? Vamos a definir nuestras cantidades relacionadas con velocidad y rapidez, pero para ello debemos hablar de unos gráficos especiales que son los gráficos posición-tiempo.
Miremos en nuestra pantalla un gráfico posición-tiempo. Es un gráfico en el cual yo voy mirando cómo varía la posición del objeto a medida que el tiempo avanza. Piensa en esto, yo puedo tener un movimiento rectilíneo, allí lo puedes ver. Es un movimiento sobre el eje X donde parto de un punto X1 hasta un punto X2, pero a medida que hago ese recorrido, en el tiempo, cómo va variando esa posición. Esos son los gráficos posición-tiempo. Entonces, los gráficos posición-tiempo te van a permitir posición, en este caso la posición deberíamos expresar tanto la de X como la de Y como la de Z. Vamos a hacer un ejemplo con la posición en X en función del tiempo. Entonces, aunque el movimiento sea rectilíneo, yo puedo moverme en línea recta, puedo ir mirando en un tiempo en qué lugar se encuentra y después trazar la curva que une esos puntos. Ese sería mi gráfico posición-tiempo. Mucho cuidado, la trayectoria del movimiento puede ser rectilínea, ¿sí? Puedo estar haciendo esto sobre el eje X, pero la gráfica me va indicando es cómo va cambiando esa posición a medida que el tiempo pasa. Los gráficos posición-tiempo son muy importantes y debemos entenderlos muy bien y no confundirlos con la trayectoria. Una tendencia de pronto de nuestra mente, nos juega a veces así malas pasadas, es pensar que cuando miro un gráfico como este, la partícula está subiendo por algún lado, ¿no? La partícula se está desplazando en línea recta, va y viene. Este es el gráfico que me indica el cambio de posición a medida que el tiempo va pasando. Entonces, mucho cuidado, no vamos a confundir los gráficos posición-tiempo con los gráficos realmente de la trayectoria. Esa es como la característica más importante. Muy bien, a partir de los gráficos posición-tiempo, entonces podemos hablar de las cantidades velocidad y rapidez media inicialmente. ¿Qué es la velocidad media? Entonces miremos en el gráfico que tenemos allí. Tú tienes un gráfico posición-tiempo, allí puedes ver un tiempo T1, la partícula está en X1, en un tiempo T2, la partícula está en X2, tienes una curva similar a la que hablábamos ahorita en el gráfico posición-tiempo y vamos a hallar la velocidad media. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a trazar una recta que vaya del punto P1 al punto P2 como se evidencia en la figura. Como es una recta, siempre vas a poder hallarle la pendiente a esa recta, ¿sí? Observen, ¿cómo es que se halla la pendiente de una recta? Cambio en Y sobre cambio en X. Allí lo tenemos. Entonces, el cambio en Y sería X2 menos X1, el cambio en X sería T2 menos T1, es decir, delta X sobre delta T. Y eso no es más que la pendiente de esa recta secante entre esos dos puntos P1 y P2. La pendiente de esa recta secante me denota la velocidad media. Veámoslo acá. En este gráfico que he esbozado, yo puedo trazar una recta entre estos dos puntos P1 y P2 y lo que he hecho es hallar la pendiente, ¿cierto? Y si recuerdan, la pendiente tiene que ver con este delta, que sería delta X, sobre este delta, que sería delta T. Entonces, la velocidad media está definida precisamente como ese cambio de posición respecto al tiempo. No olvidemos que es una cantidad vectorial. Allí la tenemos completamente definida. ¿Qué unidades tiene esta cantidad física? Sus unidades son, es muy importante que cada vez que definamos una cantidad física hablemos de sus unidades. Serán unidades de desplazamiento sobre unidades de tiempo, o sea, metros sobre segundos. Y otra cosa que es importante es que la velocidad media es una cantidad que requiere de dos puntos, punto 1, punto 2, porque lo que hace es mirar un cambio de desplazamiento en función del tiempo para esos dos puntos. Pero viene y surge la pregunta, bueno, y si yo no quiero entre dos puntos, sino en un punto exactamente, entonces tendríamos que hablar de otro tipo de velocidad, que es la velocidad instantánea, ahora hablaremos de ella. Ahora, otra cantidad muy importante asociada con esta es la rapidez media. Observa, velocidad media, rapidez media. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre velocidad media y rapidez media? Es bien importante. La velocidad es un vector, mientras que la rapidez es un escalar. Primera diferencia. Segunda, la velocidad media es el cambio de posición, o sea, desplazamiento en un tiempo, mientras que la rapidez media te va a definir es la distancia por unidad de tiempo. Mira conmigo. Esta es la velocidad media. La rapidez media, entonces decíamos ahora que si yo me muevo a lo largo de esta línea, la suma de todo ese movimiento me dirá la distancia que ha recorrido el objeto, ¿cierto? La distancia. ¿Qué será la rapidez media? Vamos a anotarlo aquí.
rapidez media R sub m, ya no es un escalar, ya no es un vector, sino un escalar, será la distancia total sobre el tiempo que tarda en recorrer esa distancia. Observa, escalar y vectorial. ¿Dónde viene un poco la confusión? Es que las unidades de esta rapidez también son metros sobre segundo, porque es distancia que se da en metros y tiempo que se da en segundo. Entonces tendemos a confundir un poco estos dos conceptos precisamente por eso, porque sus unidades son similares, pero debes verificar. Una cosa es la velocidad media y otra cosa es la rapidez media, que tiene que ver con distancia. Podrías llamarla simplemente como espacio o distancia sobre tiempo, mientras que esta es desplazamiento sobre tiempo en forma vectorial. Muy bien. Hemos definido una nueva cantidad que es la rapidez media y la velocidad media. Ahora, recuerdan que dijimos qué pasa si quiero hallar la velocidad, pero en un instante, no en un intervalo. Entonces tendremos que ir a otro concepto que se denomina la velocidad instantánea. ¿Qué es la velocidad instantánea? Entonces volvemos a nuestro gráfico. Está muy atento allá a nuestra presentación. Observa que tienes el punto P1 y el punto P2. Al trazar la recta que une P1 y P2 vas a poder hallar la pendiente y eso te va a dar la rapidez media. ¿Qué pasa si el punto P2 lo vas acercando cada vez más al punto P1? Te vas dando cuenta que sucede este límite. Esa recta se va corriendo hasta que ya no hay dos puntos allí, sino que queda exactamente sobre el punto P1. Ya no es una recta secante entre dos puntos, sino una recta tangente en un solo punto. Puedes observarlo allí en la diapositiva. Tienes tu recta tangente en P1. ¿Qué es lo que has hecho básicamente allí? Observa qué es lo que has hecho. Al traerte esta recta y moverla hasta que quede solo en este punto P1, tienes la recta tangente a la curva, es decir, necesitas hallar esta pendiente. Y esa pendiente la hallas a medida que este delta de tiempo se ha hecho cada vez más pequeño, tendiendo a cero. Matemáticamente, si recuerdas en tu curso, lo que estás hallando allí es el límite, cuando delta t tiende a cero, precisamente de esa velocidad media. Es decir, el límite, cuando delta t tiende a cero, de delta x sobre delta t. Esa sería entonces nuestra definición de la velocidad en el instante P1, es decir, en el tiempo T1. Allí tenemos entonces que la pendiente de la recta tangente a la curva nos define la velocidad instantánea. Límite cuando delta t tiende a cero, delta x sobre delta t. De tu curso de matemáticas deberás recordar que ese límite es exactamente la derivada de x respecto al tiempo. Entonces, la definición de la velocidad media será la derivada de la posición respecto al tiempo. Observa que aquí he hallado solo una componente porque hemos trabajado únicamente con la componente en x de la velocidad. Pero esto lo podríamos extender cuando el movimiento sea en el plano o sea en el espacio. Ahora, algo muy importante que debes tener en cuenta. En un gráfico posición-tiempo ya hemos resumido que la pendiente de la recta tangente a la curva define la velocidad. Es decir, que siempre esta pendiente de esta recta es la que me va a definir ese valor de la velocidad. Esa pendiente puede ser positiva, ¿cierto? Y puede estar aumentando, o puede en alguna curva particular ser negativa, ¿cierto? Como sucede en este tipo de situación. Muy bien, tenemos nuestras cantidades, posición y velocidad. Ahora, definición, ¿qué es la velocidad instantánea? Allí tenemos, es una cantidad vectorial que se define como el cambio de posición respecto al tiempo en un instante de tiempo determinado, es decir, es una cantidad puntual. ¿Qué es la rapidez instantánea? Aquí viene el paralelo. Teníamos velocidad media, rapidez media. Velocidad instantánea, rapidez instantánea. La rapidez instantánea es una magnitud de la velocidad instantánea. Observa la diferencia. Ya no es una definición distinta. La rapidez instantánea será la velocidad la magnitud de la velocidad en un instante de tiempo determinado. Entonces tengamos en cuenta esos conceptos: posición, velocidad instantánea, velocidad media, rapidez instantánea y rapidez media. ¿Cuáles son las unidades? Ya hemos dicho que son metros sobre segundo para ambas cantidades, tanto velocidad como rapidez. Muy bien. Ahora,
Vamos a mirar un ejemplo. Sería interesante que resolviésemos un ejemplo de un gráfico posición-tiempo y pudiésemos entender un poco en esos diagramas cómo representar un movimiento. El ejemplo que vamos a hacer, como está esbozado allí en la diapositiva, es un movimiento rectilíneo, ¿ok? Un movimiento en una línea recta que puede ser en el eje X y del cual conocemos la gráfica posición-tiempo. Allí puedes ver, es una curva a medida que el tiempo avanza y que nos va a indicar cómo se está moviendo el objeto. El ejercicio que vamos a desarrollar ahora es representar los vectores posición y velocidad en cada instante de tiempo para ese movimiento en particular. Miremos. Bien, entonces vamos a resolver nuestro ejercicio. Como ven allí en la gráfica, vemos una curva posición-tiempo y vamos a mirar los vectores posición y velocidad en varios puntos. La gráfica nos muestra. Vamos a iniciar en este punto A, luego vamos a mirar en un punto por acá intermedio que llamamos B, vamos a analizar qué pasa en el punto C, luego miraremos un poco qué sucede en el punto D, creo que lo hemos puesto por acá, y finalmente miraremos un punto por aquí abajo que llamamos F, ¿listo? Entonces, recuerden, estamos suponiendo un movimiento en el cual la partícula se mueve en línea recta, es decir, voy a hacer aquí un esquema, aquí voy a establecer mi origen de coordenadas y este será mi eje X sobre el cual la partícula se está moviendo. La partícula hace un movimiento de ida y regreso sobre el eje, puede tomar valores positivos o negativos del eje, no hay ningún problema. Ya miraremos qué nos dice el gráfico. Punto A, ¿dónde se encuentra el punto A ubicado sobre este sistema? El punto A está justo en el origen, o sea, cuando el tiempo es 0, la posición es 0. Entonces, aquí estamos. X sub A vale 0, porque la distancia que hay del origen al punto, pues es 0. En ese punto vamos a dibujar con color rojo la velocidad, el vector velocidad. ¿Qué velocidad tiene aquí en este punto la partícula? Voy a dibujarlo aquí encimita, como para no hacerlo sobre la gráfica. En el punto A, si usted observa, la pendiente, esta sería como la recta tangente, tiene una pendiente positiva, es decir, tiene una velocidad que la vamos a llamar v sub a. Esto indica que tiene un número de unidades, no sabemos el valor, pero sí sabemos su dirección. En el punto A, la partícula está en el origen de coordenadas y tiene una velocidad positiva. Vámonos al punto B. ¿Qué sucede en el punto B? ¿Dónde se encuentra el punto B? Como observa, se encuentra un número de unidades, más o menos por acá. Este será mi punto B. Entonces, la posición es este vector que estoy haciendo en color azul. Este será mi vector X sub B. En este punto se encuentra la partícula. ¿Cuál será la velocidad en ese instante? Miremos, recordemos que es la recta tangente a la curva, es decir, en este punto hay una recta que tiene una pendiente. Si observas, esta pendiente es mayor que esta, entonces comparada con esta, vamos a dibujarlo aquí. Tendremos una velocidad que llamaremos B sub B. Perfecto. Es en menor magnitud que la de A, pero sigue teniendo una dirección igual. Apuntan hacia el eje X positivo. ¿Qué pasa en el punto C? Observen que ya la partícula ha avanzado más unidades, ¿cierto? Digamos que está por aquí en este punto. El vector posición será todo este vector que viene desde el origen de coordenadas hasta este valor. Lo voy a hacer en color negro. Este sería mi vector X sub C, la posición. Observan, es un valor positivo mayor que X sub B. Y en ese punto, ¿cuál será la velocidad? Dibujemos aquí encima el vector velocidad. Entonces, tenía una velocidad positiva que va disminuyendo. Y en este punto, la recta es horizontal, lo que quiere decir que la velocidad en ese punto vale 0. Entonces, la velocidad en C es igual a 0. La pendiente de una recta horizontal es 0. Muy bien. ¿Cuál es el punto D? Cuando miramos, voy a hacer otro esquema para no seguir dibujando encima. Este sería mi origen de coordenadas y vamos a ubicar el punto C. ¿Dónde se encuentra el punto D? D. Observe que está un poquito antes del punto B, digamos por acá. Este va a ser mi punto D. ¿Qué significa ese punto? Que la posición, el vector posición, que va desde el origen de coordenadas hasta el punto, será este, es menor que el vector X sub B. Y en este punto, la velocidad que trae la partícula, justo aquí, será la pendiente de esta recta. ¿Observan? Esta recta
tiene un color, una pendiente negativa, es decir, debo dibujarla hacia allí. Voy a hacer aquí un cambio. La velocidad en el punto D, observan, es negativa, ¿cierto? Mientras que para este era un vector X positivo. Lo que quiero que miremos y evidenciemos muy bien son los dos vectores que estamos dibujando, el vector posición que estoy haciendo en azul y el vector velocidad que estoy dibujando en rojo. Ambos pueden tener direcciones contrarias y obviamente magnitudes que no se relacionan necesariamente, ¿ok? Miremos el punto F. ¿Qué pasa en el punto F? Si te das cuenta, este es un valor que está por debajo, o sea, negativo. Entonces, el X sub D ya va a estar a este lado del origen, ¿cierto? Vamos a suponer que se encuentra aquí. Entonces, el vector posición será X sub D, ¿sí? Y el vector velocidad será la pendiente de esta recta, ¿cierto? Bueno, un poco más claro. Esta pendiente es negativa, observa, negativo, negativo. Esta está más inclinada que esta, o sea que también tendrá en este punto una velocidad negativa un poco menor que la anterior, ¿cierto? Porque está menos inclinada. Si observas, tenemos unos gráficos de vectores que nos indican la posición y la velocidad de la partícula. Observa que el movimiento ha sido así, en línea recta, pero este es el gráfico que nos representa este movimiento. Como pueden ver allí, tenemos nuestros vectores, posición y velocidad en una forma claramente definida. Solamente hay dos direcciones, y positivo y negativo, pero eso no quiere decir que no sigan siendo vectores, porque tienen magnitud y dirección. Muy bien. Espero que este ejemplo entonces nos permita entender un poco estas cantidades cinemáticas que hemos mencionado. Ahora, viene una cantidad que es importante también, que es el vector aceleración. Voy a complementar solamente la parte del vector aceleración media. ¿Qué es el vector aceleración? Veamos. Como observan en la diapositiva, usted puede tener un móvil, que es una partícula, que en un instante tiene una posición y tiene una velocidad instantánea. Pasado un tiempo se encuentra en una segunda posición 2 y allí tendrá una velocidad 2. La velocidad 1 y la velocidad 2 no son necesariamente iguales, pueden ser iguales, pero pueden ser diferentes, como es nuestro caso en este momento. Si esas velocidades son distintas, ¿por qué razón son distintas? Pues bien, es porque ha aparecido un concepto que se denomina la aceleración. La aceleración media, para que lo tengamos muy en cuenta, tiene un símil con la velocidad media y quiere decir ese símil que se requieren dos puntos para poderla definir. Punto 1, punto 2. Entonces, la aceleración se define como el cambio de velocidad respecto al tiempo, pero cuando hablas de aceleración media es un cambio de velocidad entre dos instantes de tiempo. Esto lo podemos mirar muchísimo mejor si miramos allí en nuestra pantalla los gráficos velocidad-tiempo. Miremos un gráfico velocidad-tiempo. Muy bien, un gráfico velocidad-tiempo es aquel en el cual vas a poder, a medida que el tiempo va pasando, ir indicando cuál es la velocidad de la partícula en cada instante, así como lo hicimos con los gráficos posición-tiempo. Miremos. Tienes aquí un gráfico en el que vas a designar la velocidad contra el tiempo. Es importante anotar que esta será una de las componentes de la velocidad porque puedes tener las componentes en X, en Y y en Z. Miremos si hacemos, por ejemplo, la velocidad en X. Tendrás un gráfico cualquiera, una curva, por ejemplo, como esta curva. ¿Qué es lo que nos va indicando? Que cuando estoy en un tiempo 1, la velocidad de la partícula es V1. Pero cuando estoy en un tiempo 2, cualquiera, la velocidad de la partícula es V2. Aunque el movimiento siga siendo rectilíneo, de ida y regreso, la partícula en cada instante va a ir cambiando su velocidad y el gráfico posición-tiempo te va a permitir entender cómo es ese cambio. Entonces, ¿qué es la aceleración media? Mira allí la diapositiva. Tienes un esquema como el que acabo de hacer en el tablero y entonces vas a poder trazar entre los dos puntos P1 y P2 una recta. Si a esa recta le hallas la pendiente, estarías hallando la pendiente de una recta secante. ¿Cómo es esa pendiente? Ya sabemos que es delta vertical sobre delta horizontal, es decir, en este caso, delta V sobre delta X. Y esto te va a permitir obtener entonces la aceleración media. Miremoslo acá. Si trazas esta recta y hallas la pendiente de esta recta, eso te va a dar la aceleración media, es decir, V2 menos V1 sobre T2 menos T1.
Recordemos que estos son vectores y entonces lo que tienes es cambio de velocidad respecto al tiempo. Ahí estás definiendo la aceleración media de la partícula. ¿Qué unidades tiene esta cantidad física? ¿Qué unidades tiene? Pues como puedes ver serán unidades de velocidad, metros sobre segundo, sobre unidades de tiempo, es decir, segundos. Esto nos indica que son metros sobre segundos al cuadrado, unidades de la aceleración media. Quiere decir que en cada segundo la velocidad está cambiando ese número de metros por segundo durante un segundo. ¿Okay? Estas serían las unidades, podemos tener múltiplos y submúltiplos de estas unidades, centímetros por segundo, kilómetros por hora, por hora al cuadrado, que son algunas de las unidades que más usamos, por minuto, metros por minuto al cuadrado. Recordemos, es una unidad de velocidad sobre una unidad de tiempo. Este es nuestro concepto de aceleración media. Muy bien, podríamos definir de una vez el que complementa esta definición, que es la aceleración instantánea. Hagámoslo. ¿Qué es entonces la aceleración instantánea? En forma similar a como lo hicimos con la velocidad, ya no quiero la aceleración entre dos instantes de tiempo, sino en un punto específicamente. Entonces, en mi gráfico, como lo pueden ver allí en la diapositiva, el punto P2 lo voy acercando cada vez más al punto P1 hasta que llego al valor límite, es decir, a una recta tangente exactamente en el punto P1. Esto nos define, como ya lo sabemos, esta pendiente de esta recta. Cuando hallo esta pendiente de esta recta, estoy hallando la aceleración en un instante, la aceleración instantánea. Y esa pendiente de esa recta, recordamos de nuestra matemática, se puede hallar como el límite, cuando delta t tiende a 0, de esa aceleración media que es delta v sobre delta t. ¿Por qué el límite? Porque este delta de tiempo que hay acá, entre dos puntos, lo hago cada vez más pequeño hasta que estoy justo en el punto P1. Y esto no es más que la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Así se define entonces la aceleración instantánea. Allí lo podemos ver, el límite cuando delta t tiende a 0 de delta v sobre delta t, es decir, la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Es claro que estamos haciendo una componente, ¿cierto? Aquí podemos poner, solo estamos trabajando en la componente en X, así lo podríamos extender a las componentes en Y y en Z, e incluso pues al plano y al espacio, que después haremos un poco esas generalizaciones. Una última parte que es importante mencionar acá en la aceleración es que la aceleración instantánea también se puede definir a través de la posición. Observa, ¿qué es la derivada de la velocidad respecto al tiempo? Recordemos que la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo, ¿cierto? Ya lo habíamos definido antes. Eso quiere decir que si yo quiero expresar la aceleración en función de la posición, diría que es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Es otra manera de expresar la aceleración en términos de la posición, como la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Ahora, esto es importante porque en los gráficos, voy a recordarlo, en los gráficos posición-tiempo, la segunda derivada, si ustedes lo recuerdan de su curso de cálculo diferencial, la segunda derivada representa la concavidad de la curva, ¿ok? La concavidad de la curva. Muy bien, entonces yo puedo desde un gráfico posición-tiempo mirar cómo es la concavidad de la curva y con ello saber cuál es la aceleración. En este caso, por ejemplo, este es un gráfico de posición, de velocidad, pero si tuviese un gráfico de posición-tiempo, podría tener algo como esto. Y entonces solo mirándolo yo sé que la aceleración es la segunda derivada, es decir, la concavidad de la curva. Es cóncava hacia abajo, es decir, que la aceleración tendría que ser negativa. Entonces, a través de los gráficos podemos hacer análisis muy importantes del movimiento. Muy bien, vamos ahora a ejercitarnos un poco. Vamos a mirar un simulador para que entendamos un poco mejor estos conceptos de posición, velocidad y aceleración. Muy bien, aquí tenemos un simulador, este simulador es de la página del PET,
a quien le damos todos los agradecimientos por permitirnos usarlo en esta grabación. Podemos mirar algunas características de posición, velocidad, aceleración. Es un esquema muy sencillo de un movimiento rectilíneo. Por ejemplo, podemos decir que si la posición inicial es, digamos, -2, y podríamos ubicar una velocidad inicial, digamos, 1 metro sobre segundo, y pensemos en el primer caso que no haya aceleración. ¿Cómo sería esa representación? Vemos una partícula que se mueve en la dirección de X positivo a una velocidad constante de 1 metro sobre segundo y su posición, como ven, va cambiando respecto al tiempo. Listo, ese es el caso más sencillo. ¿Qué pasa si ahora ubicamos otros valores? Digamos que se encuentra en un valor -5 en posición. Vamos a suponer una velocidad inicial de 1 metro por segundo, pero en este caso vamos a suponer que sí tiene aceleración, por ejemplo, 1 metro sobre segundo al cuadrado. Veamos los vectores, allí van a poder ver en rojo el vector velocidad y en verde el vector aceleración. Veamos cómo van cambiando estos vectores. Observe, la velocidad va aumentando, el vector velocidad en rojo aumenta drásticamente. Entonces podemos observar cómo este movimiento se puede esquematizar desde los vectores y mirar cada uno de ellos. Volvemos a mirar este de nuevo. Vamos a suponer una posición, por ejemplo, de -10 metros, una velocidad inicial de 0 y pensemos en una aceleración, por ejemplo, de 2 metros sobre segundo. ¿Qué sucede? Observen que ese vector velocidad va aumentando hasta que el movimiento termina. Ahora, miremos las gráficas. Observe que aquí vamos a poder analizar posición, velocidad y aceleración. Tenemos nuestro muñequito, nuestra partícula. Si usted observa, a medida que yo muevo esta partícula a un lado o al otro, en un movimiento rectilíneo, la trayectoria es una línea recta, usted va a ver los vectores o las gráficas mejor de posición tiempo, velocidad tiempo y aceleración tiempo. Son un poco caóticas, sí, pero tienen una razón de ser. La gráfica de posición le está indicando cómo me moví desde 0, me fui hacia un lado negativo, luego me fui hacia un lado positivo. Observen que estas son curvas, mientras que el movimiento de la partícula era rectilíneo. Es una primera característica interesante. La velocidad es la pendiente, la derivada de cada uno de estos puntos. Por ejemplo, aquí en 0, iniciamos con una velocidad inicial de 0, pero incluso en estos puntos, si usted mira estos puntos mínimos, la velocidad vale 0, en estos puntos máximos, la velocidad vale 0. Ya sabemos por qué, porque la pendiente es 0. Y la aceleración será esas derivadas del vector velocidad. Ahora, miremos un ejemplo con valores puntuales. Supongamos un movimiento en el que empecemos en -8 metros. Vamos a suponer una velocidad inicial, digamos, de 4. Y vamos a suponer una aceleración de 1. ¿Listo? Veamos qué sucede. Volvamos a reiniciar. Qué pena de nuevo. Y vamos a ubicar de nuevo. Entonces podemos decir -8, por decir algún ejemplo, una velocidad de menos 4 y una aceleración, digamos, de 1 metro. ¿Qué pasa entonces con estas curvas? Observemos. No, eso toca quitarlo. Qué pena con ustedes. Vuelvo. Sí, porque ese sonidito sí que se lo aguante, quién sabe quién. Otra vez. Entonces vamos a mirar un ejemplo en el que la posición sea, por decir algo, -6, una velocidad inicial de 4 metros sobre segundo positivo y una aceleración de 1 metro sobre segundo. ¿Okay? Ahí tenemos unos valores iniciales y vamos a poder ver los vectores y las curvas. ¿Cómo sería? Si pueden observar, muy bien. Este tramo se puede analizar, por ejemplo, solo el vector posición. Observa, empezó en una posición de -6 y fue moviéndose hacia la derecha. La gráfica me indica que pasa por 0, el origen, y ahora se vuelve positivo. O sea, pasó por este origen y empieza a moverse hacia allí. ¿Qué pasa con el vector velocidad? El vector velocidad empezó en un valor positivo, sigue siendo positivo todo el tiempo hasta que termina el movimiento, aquí es donde termina el movimiento, ya que la aceleración era positiva. Y la aceleración, como usted observa, es un valor constante ubicado en ese valor de 1 que le indicamos. Vamos a cambiar algunos valores para definir de nuevo cómo serían estas gráficas. Un ejemplo más. ¿Qué tal si empezamos con una posición positiva, digamos 6? Suponemos una velocidad negativa, por ejemplo, -1. Pero vamos a poner en este momento una aceleración positiva, digamos, de 2. Observen qué pasa con este y ubiquemos los vectores. Es importante ver las
flechitas cómo van cambiando. Observan por un momento, se dieron cuenta que el vector velocidad rojo, que está en flechita roja, era hacia la izquierda y se cambió hacia la derecha. ¿Por qué razón pasó eso? Porque se estaba moviendo inicialmente a la izquierda, pero la aceleración positiva lo obligó a volverse cero y empezar a tomar valores positivos, como lo que ahora observemos. Observen. Observan que el resto del movimiento, esa velocidad ha cambiado su dirección, pasó de ser negativa ahora a ser positiva y la aceleración ha permanecido constante durante todo su movimiento. Podríamos analizar cada gráfico por separado, lo invito a que usted juegue un poquito con este simulador, ¿sí? Puede mirar valores, puede ampliar, puede hacer curvas usted mismo, puede mirar los gráficos de velocidad si los quiere exclusivamente, o los gráficos de posición donde puede observar cada uno de los valores. Muy bien, entonces le invito a que siga revisando todo este tema. Podemos concluir entonces. En la sesión de hoy hemos trabajado las cantidades cinemáticas. Hemos visto posición, velocidad y aceleración, 3 conceptos indispensables para analizar el movimiento de un cuerpo. En nuestra próxima sesión ampliaremos este tema y haremos algunos ejemplos numéricos para que puedas entender aún mejor.